los testamentos, definitivamente los testamentos, no son muchos, salvo las personas tal vez que tengan mucho patrimonio, ¿no? Tienen este cuidado de hacer testamentos, ¿no? Pero yo pienso, no sé qué opinan ustedes, que a la larga un testamento, si es que uno tiene algún patrimonio que dejar en herencia, hacer un testamento de alguna manera previene los conflictos que pudieran suscitarse, ¿no? Entre nuestros herederos, entre nuestros hijos, ¿no? Eh, de alguna manera también nos permitiría favorecer a aquel heredero forzoso que tal vez merezca recibir algo más. Ustedes saben que con los testamentos uno puede disponer de un tercio, ¿no? De un tercio de nuestro patrimonio a favor de tal vez un heredero forzoso o de otra persona, ¿no? Y tal vez eso sería más justo, ¿no? Porque la sucesión intestada es en partes iguales, pero con un testamento yo puedo disponer de un tercio a favor de aquel hijo que, digamos, se portó mejor conmigo, ¿no? O de aquella persona que tal vez no es familiar, pero que tal vez merece también que yo le deje algo. Bueno, eso ya es tema muy personal, muy íntimo. Y bueno, y por otro lado, hacer un testamento, además de prevenir conflictos potenciales y de también hacer justicia, también es más rápido, ¿no? Porque un testamento, cuando se inscribe en registros públicos, cuando una persona fallece, ya con la partida de función, inmediatamente se puede ya ampliar el testamento y hacer las respectivas, los respectivos traslados, ¿no? A las partidas de los bienes, de los predios, de los vehículos, de las participaciones sociales, etcétera. Sin embargo, en una sucesión intestada hay que hacer un proceso de sucesión intestada, ¿no? Que demora, ¿no? 1 o 2 meses, ¿no? Bueno, eso es por señalar algunas ventajas o conveniencias de hacer un testamento, ¿no? Pero definitivamente a los peruanos no nos gusta hacer testamento porque nos da miedo pensar en la muerte, ¿no? O sea, no, hacer un testamento es como pensar que ya nos podemos morir, ¿no? Bueno, lo dejo ahí nomás para que lo piensen, lo reflexionen. Ok, el objetivo es centrarme en el tema de las formalidades, ¿no? O sea, el tema de testamentos es muy profundo, muy amplio, se puede ver de diferentes aristas, ¿no? Judicial, ¿no? Del abogado litigante. Nosotros vamos a verlo registralmente y vamos a centrarnos en el tema de las formalidades, ¿no? Eh, bueno, entonces yo he preparado unas diapositivas, a ver, se las voy a compartir. Muy bien, entonces, a ver, decíamos, ¿no? Que el testamento se le conoce coloquialmente como la última voluntad, ¿no? Nosotros podemos seguir vivos de alguna manera porque nuestros testamentos son nuestras decisiones que van a perdurar luego de nuestra muerte, ¿no? Entonces, en el Perú hay 5 tipos de testamento. Los ordinarios son por escritura pública, el testamento cerrado y el testamento hológrafo, y los especiales el militar y el marítimo. Eso lo dice el Código Civil, pero yo tengo más de 10 años en el registro de personas naturales. Ustedes saben que en Lima eh, los, estamos muy especializados, solo vemos un tipo de acto, yo solo veo personas naturales, y nunca he visto un testamento militar ni marítimo, y tampoco hológrafo, de verdad habré visto en mi vida 2, 3, no más. Así que básicamente lo que hay es por escritura pública, ¿no? Y el cerrado, bueno, un poquito más, ¿no? Un poquito más. Entonces, esos son los tipos de testamentos que existen en nuestro ordenamiento jurídico peruano. ¿Cuáles son las formalidades generales para todos los tipos de testamentos? Que se hagan, son 4 requisitos o 4 formalidades generales para todos los testamentos. En forma escrita, que se ponga fecha, el nombre y la firma, ¿no? Esos son los 4 requisitos de todo testamento, de todo tipo de testamento. Ahora, entremos a lo que es el testamento por escritura pública, el mayoritario en su 99% de testamentos son por escritura pública. Por favor, cualquier comentario, pregunta, reflexión, por favor, levanten la mano por escrito
ideal sería por audio, ¿no? Bueno, estas formalidades propias ya de la escritura pública reguladas en el artículo 697 del Código Civil son formalidades esenciales establecidas por el Código Civil, pero como ustedes se darán cuenta, son dirigidas para el notario. O sea, el notario es el que debe respetar y cumplirla. Claro que el registrador de manera indirecta, de alguna manera fiscaliza, ¿no? Porque somos como guardianes de la legalidad, ¿no? Y fiscalizamos un poco a los notarios si es que han respetado la ley, ¿no? Pero ese también es un problema porque ustedes saben que ahora hay un precedente de observancia obligatoria que dice que los registradores no pueden entrar a cuestionar el fondo de una escritura pública, ¿no? De un acta notarial, de un procedimiento notarial. Esas son ya responsabilidad del notario, ¿no? Entonces nosotros no le podemos decir al notario, oye, acá no respetaste tal plazo, tal cosa. Al final el tribunal registral le da la razón al notario, ¿no? Entonces, esto es como, hay que mediatizarlo, matizarlo, ¿no? No es que uno puede fácilmente decirle al notario, acá no vistes esto, acá no respetaste esto, ¿no? Hay que mediatizarlo, ¿no? Bueno, el Código Civil lo que busca, ¿no? Es que el testamento sea el fiel reflejo de la voluntad de una persona, ¿no? Y que no sea un acto secreto, ¿no? Sea un acto que se dé entre el testador, el notario y dos testigos, ¿no? E incluso el Código Civil ahora regula el tema de los apoyos, ¿no? Los ajustes razonables. Hay personas que digamos, tienen problemas para comunicarse o se expresan de una manera diferente a los demás, pueden tener algo de autismo o de síndrome de Down o tal vez otro tipo de discapacidad leve. A veces necesitan un ajuste razonable, eso se lo piden al notario. Un ajuste razonable es que yo le pida al notario, ¿me puede traer un sistema braille? ¿O me puede traer es cualquier ayuda que el notario realiza para conocer la verdadera voluntad de una persona, ¿no? Un intérprete de señas tal vez, ¿no? O un apoyo. Un apoyo es una persona que lo ayuda a comunicarse a una persona que tiene discapacidad, ¿no? Ahora, esta es una modificación que ha habido el año pasado nomás. Antes, el notario tenía que el testamento escribirlo en puño y letra, pero ahora, desde el año pasado, si un testador desea, puede darle al notario su testamento en mecanografiado, en un medio tecnológico, y ya el notario, si se lo pide, el notario así lo inserta, ¿no? Porque antes todo era con puño y letra, y hay notarios que tenían una letra que nosotros los que trabajamos como asistentes o registradores sufríamos o sufrimos, porque a veces no entendemos qué dice el testamento, y muchas veces tenemos que decirle al notario, por favor, mándamelo mecanografiado, ¿no? Porque no se entiende qué dice, ¿no? Y a veces son datos relevantes, ¿no? Importantes, ¿no? Entonces, la ley lo que busca es que sea el fiel reflejo que no, de la voluntad del testador, ¿no? Que se firme cada foja, que cada cláusula sea leída y sea consentida por el testador, ¿no? Inclusive al final dice, si por ejemplo hubiera una persona que es apoyo, ustedes saben que es la nueva figura, ahora existe en vez de, no en vez, pero algo parecido a lo que era el curador antiguamente, ahora es el apoyo, que es una persona que ayuda o facilita el ejercicio de la capacidad jurídica de una persona. Si este apoyo es beneficiario en el testamento, por ejemplo, recibe un legado, ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque puede ser que yo diga, sí, él está diciendo que yo voy a recibir $100,000 de un legado. ¿Cómo sabemos que puede estar interpretando, ¿no? O traduciendo las cosas a su conveniencia, ¿no? Por eso que ahí dice el Código Civil, en el caso que el apoyo sea beneficiario, en el testamento se necesita consentimiento del juez, ¿no? Entonces, bueno, entonces, esos son los requisitos que exige el Código Civil para el caso de los testamentos, por escritura pública.
es el que generalmente en 99% llega a los registros públicos. Ustedes todos los días verán este tipo de testamentos, ya sea la comunicación del testamento cuando se otorga o su ampliación. ¿A qué me refiero? Para los que tal vez no conocen el tema, cuando una persona va a una notaría y otorga su testamento, en ese momento el notario registra ese testamento, pero no lo manda a registros públicos en su integridad, porque ¿cómo vamos a saber ese contenido, no? Si esa persona todavía no ha fallecido. Ese testamento recién se va a conocer en su integridad cuando esa persona fallezca, ¿no? Entonces lo que nos manda el notario es una comunicación, ¿no? La ley habla de parte resumido, ¿no? En el cual nos dice registros públicos, el señor tal, con DNI tal, y en presencia de los testigos tal, ha otorgado su testamento, ¿no? En fojas tal, en mi, fojas tal, de serie tal, y, y los testigos son tales y nada más. Y eso es lo que nosotros inscribimos, otorgamiento de testamento. Y luego, cuando fallezca, el notario nos va a enviar ya el testamento, lo que se llama la ampliación del testamento, o el íntegro del testamento, ¿no? O el contenido del testamento, o las disposiciones testamentarias, ¿no? Entonces, en registro se escribe el otorgamiento del testamento y luego la ampliación del testamento, ¿no? Sin perjuicio de que cuando se otorga el testamento se pueda luego modificar, revocar, volver a modificar, volver a revocar, como el caso de, no sé si ustedes en sus áreas o en sus en las zonas donde trabajan, a mí me ha tocado casos de señoras, parece de mucho dinero, que cada año volvían a otorgar su testamento. Cada año otorgaban, cada año revocaban y cada año otorgaban. Parece que cada año veían cómo se portaban sus hijos, sus nietos, y ese año revocaban y volvían a otorgar y cambiaban todas las proporciones o distribuciones dependiendo cómo se hayan portado, parece, los hijos y los nietos, ¿no? Luego cuando se ampliaba, pues había una serie de... Bueno, en ese caso se revocaba y valía el último nomás, ¿no? Pero era extraño que uno veía otorgamiento, revocación, otorgamiento, revocación, otorgamiento, revocación. Ok, entonces, luego, el testamento que se usa es el testamento cerrado. Hay una imagen de un sobre lacrado, ¿no? O sea, es un sobre en el cual tiene como un sello de cera, que si uno lo abre, va a quedar la cera como rota y va a darse cuenta que ha habido una rotura del sobre. Y esa es la idea de lo que dice el Código Civil, ¿no? El Código Civil, el testamento cerrado es aquel que uno mismo lo escribe, lo firma y lo mete dentro de un sobre. Y este sobre lo cierra y la cubierta tiene que ser realizada de tal manera que si se abre, se nota que se ha abierto. Entonces puedes optar por este tema del sello como de cera, ¿no? O, bueno, ahora habrá otro tipo de sellos. Entonces esto uno va al notario y le dice, señor notario, le entrego mi última voluntad, mi testamento que está dentro de este sobre. Y uno va con 2 testigos. Y el notario recibe ese sobre y hace un acta, ¿no? Yo recibí este testamento de tal persona, me entregó y yo lo recibí, estos son los testigos, y él esta acta la hace firmar por todos ellos, y esta acta la transcribe en su registro de testamento, y todos vuelven a firmar, todo en un solo acto. Eso también es una característica de ambos testamentos, el por escritura pública y el cerrado. Todo se hace en un solo acto, en un solo momento, todas las firmas, todo. No es que hoy día firma uno, mañana firma el otro, no. Todo en un solo acto, es lo que dice la ley. La formalidad de este testamento es como decíamos, ¿no? Se firma cada foja, se entrega al notario en presencia de 2 testigos, se realiza un acta, se firma el acta, se transcribe al registro de testamento, y en un solo acto se realiza todo. Bueno, después está el testamento hológrafo. Testamento hológrafo es aquel que uno realiza en puño y letra, que firma cada foja, y lo guarda en su casa y fallece.
como las películas, tal vez. Eh, no se lo entrega a ningún notario, lo guarda nomás. En el Perú, este testamento vale siempre y cuando un familiar lo descubre, no tiene que haber pasado, o sea, no tiene que haber pasado más de un año desde la fecha de fallecimiento y el momento en que descubra, más que descubrir, tiene que este testamento, si lo encuentra, realizar la comprobación judicial del testamento, ¿no? Y esta comprobación, se tiene luego que protocolizar, ¿no? O sea, que el notario tiene que convertirlo como una especie de, de escritura pública, ¿no? O sea, que forme parte de los registros de un notario, ¿no? Eh, no sé si a ustedes les ha tocado escribir documentos, testamentos hológrafos. Eh, la comprobación solo la puede hacer un juez, la protocolización, claro, la hace un notario. A diferencia del testamento cerrado, que la comprobación sí la puede hacer un notario, ¿no? Y a la vez la protocolización que la hace siempre un notario, ¿no? En cambio, el hológrafo solo lo comprueba un juez. Ok, entonces, dicha estas formalidades establecidas en el Código Civil, quiero entrar a un tema que ya es más casuístico, que es el tema del otorgamiento de testamentos en el extranjero. A ver, a nosotros en Lima nos llega testamentos otorgados en el extranjero. Eh, la ley dice, el Código Civil dice que, que los peruanos que residan o se hallen en el extranjero pueden otorgar testamento ante el cónsul, por escritura pública o un testamento cerrado, que es entregar un sobre. Eso no llega mucho. Eh, y también señala el Código Civil que esos peruanos pueden realizar su testamento hológrafo, estando allá afuera, en el extranjero, aunque en esos países no esté permitido este tipo de testamentos. Es algo muy interesante, ¿no? Porque generalmente las leyes que rigen los temas de sucesiones son las leyes del domicilio. Y en este caso, si un peruano, estando en el extranjero, hace su testamento hológrafo, estaría logrando que rija respecto de su sucesión, o sea, la ley peruana, ¿no? Es una situación excepcional, ¿no? Eh, es un supuesto que está en el Código Civil, yo no lo he visto en la práctica, pero es bien excepcional, es bien raro, generalmente siempre las sucesiones se rigen por el último domicilio o por el domicilio, más que por la nacionalidad, ¿no? En este caso, él por ser peruano, se le permite hacer un testamento hológrafo que está permitido en el Perú y no se sabe si está permitido en ese país, ¿no? Bueno, en fin. El tercer caso sí es el que llega a registros, ¿no? Son válidos en el Perú en cuanto a su forma, o sea, en cuanto a su formalidad, los testamentos otorgados por extranjeros o peruanos. O sea, hay muchos testamentos otorgados por peruanos o por extranjeros ante funcionarios extranjeros, ¿no? O sea, ante notarios extranjeros, o sea, del país, o ante, bueno, cada país tiene sus, por ejemplo, hay países donde los testamentos pueden ser hechos ante un notario, pero después tienen que ir al juez, ¿no? Este, o también se hacen, hay unos que se hacen ante funcionarios administrativos también. Entonces, lo que dice este inciso del Código Civil es que son válidos en el Perú en cuanto a la forma, dice. O sea, como diciendo, ya, bueno, si este testamento ha respetado la formalidad de ese país, entonces son válidos en el Perú. Pero en cuanto a su forma, en cuanto a su contenido, eso no, no se sabe. ¿Cómo será? ¿Qué dirá? Pero después dice, salvo los mancomunados, el verbal y modalidades testamentarias incompatibles, ¿no? Eh, bueno, mancomunado quiere decir que en el Perú no puede ser eficaz o puede ser válido un testamento otorgado por dos personas. No.
es un acto unilateral, personalísimo, no puede ser mancomunado. Tal vez hayan legislaciones de otros países que sí lo permitan. Así sea un testamento otorgado en un país que lo permita, en el Perú no puede ser válido este testamento. No puede ser. Y ustedes saben que las normas del derecho internacional privado, como regla general, dice que todo acto otorgado en el extranjero, si cumple con las normas y formalidades de ese país, es válido. Y nosotros tendríamos que respetar. Y no tendríamos por qué decir es inválido porque es un acto otorgado en otro país, de acuerdo a las normas de ese país, de acuerdo a las normas de validez, de eficacia y formalidades de ese país. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que decir esto no es válido para mí? Si según ese famoso artículo del derecho internacional privado, lo único que yo podría cuestionarte es que vaya contra una norma de orden público internacional. Pero en este caso no es orden público internacional el tema de la mancomunidad, como el famoso caso del matrimonio homosexual, ¿no? De que decían que iba contra el orden público internacional y decían que no, tampoco, ¿no? Entonces, acá hay una excepción a ese tema. Acá para nosotros, por más que un testamento se haga de manera mancomunada en un país como Alemania, que sí lo permite, para nosotros no es válido. Eso de que la integración, el derecho internacional privado, internacional, no, para nosotros no es válido. El verbal tampoco, así en otro país lo permita. Y otras modalidades testamentarias incompatibles. Puede referirse tal vez al tema de un testamento por video, ¿no? No es compatible, ¿no? Entonces, a la larga este tema del derecho internacional privado, que no es muy claro, y para los que trabajamos en registros lo sufrimos diariamente. Yo recuerdo que la mayor parte de las personas que vienen a registros antes de la pandemia a hablar sobre los títulos son las personas que han ingresado títulos otorgados en el extranjero, porque nosotros siempre no tenemos claro cómo calificar la validez y la legalidad de los documentos otorgados en el extranjero, incluyendo a los testamentos otorgados en el extranjero, porque la norma, el artículo 11, ¿no?, del Reglamento General de Registros Públicos, nos dice que debemos calificar la legalidad y la validez de acuerdo al derecho internacional privado, que a su vez dice que es de acuerdo a las normas de ese país, ¿no?, donde fue otorgado ese testamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede saber y conocer la normatividad de otro país? ¿Cómo puedo conocer cómo es las sucesiones testamentarias en Japón, en Suecia? ¿Ustedes creen que porque me manden la copia de un código civil de 5 artículos, se podría decir que yo ya sé cómo son las sucesiones testamentarias en Japón, en Suecia? Si ustedes saben que cuando ustedes califican una sucesión testamentaria o intestada, ustedes aplican ley notarial, código procesal civil, código civil, parte de acto jurídico, parte de sucesiones, reglamento de registros públicos, se aplican un sinfín de normas. Y ustedes creen que porque el usuario te pone la copia simple de 5 artículos del Código Civil, yo ya conozco la legislación extranjera e incluso ya conozco la interpretación correcta, como dice el artículo del derecho internacional privado, del código, lo que regula el derecho internacional privado, en lo que dice el artículo 11, ¿no?, de nuestro reglamento general de registros públicos. Yo no sé, en ese tema, ustedes, no sé si alguien puede darme su opinión. Un procedimiento administrativo especial, como es el procedimiento registral, puede darnos, con ese plazo de días, 2, 3, 4 días hábiles, puede darnos la posibilidad de conocer un ordenamiento jurídico extranjero y saber si lo que nos presentan es válido y legal de acuerdo a la normativa de ese país. E inclusive, como dice el Tribunal Registral, exigirle que nos presenten el informe de 2 abogados de ese país. O muchos registradores dicen, preséntame un informe del consulado.
o del consulado de ese país acá en el Perú, o del consulado del Perú en ese país. O sea, y hay otros, o sea, que dicen, no, yo sí conozco la ley de ese país, yo sí lo escribo, el otro no, yo no conozco. Entonces, para los usuarios siempre este tema es, ¿quién, a quién le tocará? No hay predictibilidad, no hay uniformidad en los criterios. Eh, a mí me parece que estas normas del Código Civil sobre derecho internacional privado, la que regula la ley aplicable, juez competente, o sea, están referidas creo yo, no sé, a los jueces, al famoso caso de los reconocimientos de sentencias, sequatur, ¿no? Donde tienen el tiempo y la posibilidad de verificar si esas sentencias se han dado de acuerdo al ordenamiento jurídico extranjero, ¿no? Pero nosotros en un procedimiento administrativo especial, a lo mucho podemos ver formalidades, pero más, yo no creo, ¿no? Es más, hay un artículo del reglamento de sucesiones y testamentos que regula el tema extranjero, pues acá dice, la inscripción del testamento otorgado fuera del territorio nacional, conforme al régimen legal extranjero, se efectuará en mérito al título o instrumento que contiene las disposiciones testamentarias con las formalidades extrínsecas. ¿Alguien me puede decir qué formalidades extrínsecas? Porque formalidad yo siempre entiendo que es algo externo, ¿no? Hay formalidades intrínsecas y hay otras extrínsecas. Que acrediten su autenticidad en el Perú, conforme a las normas y convenios internacionales. Que acrediten su autenticidad en el Perú. ¿Qué? Me estás diciendo, yo quiero un testamento que siga la cadena de legalizaciones. No sé, un testamento que haya sido firmado por un notario y que a su vez tenga la firma del secretario que le legalizó la firma al notario y a su vez la firma del otro que a su vez del cónsul y a su vez del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cadena de legalizaciones, o la postilla. O sea, con eso es suficiente. O debo a su vez conocer cuál es la formalidad de acuerdo a las leyes de ese país, que es diferente. Que acredite su autenticidad en el Perú, asimismo deberá juntarse el acta de función y bueno, y la traducción, ¿no? Sí, pues es un tema, no sé, me gustaría escuchar su opinión porque es un tema que genera bastantes interpretaciones, ¿no? Luego, hay unos supuestos que yo había previsto, unos supuestos que encontré del Tribunal Registral, una jurisprudencia, porque ustedes saben que en este tema de testamento no hay actualmente. Lo que pasa es que cuando se dio este reglamento del registro de sucesiones intestadas y de testamentos en el año 2012, se recogió la jurisprudencia que había, ¿no? Pero luego de ello, no hay actualmente sobre testamento un precedente de observancia obligatoria o un acuerdo plenario. Hay jurisprudencia sobre algunos temas, ¿no? Por ejemplo, sobre rectificación de errores. Eso suele llegar, rectificaciones de errores que a veces los testadores, las personas que hacen un testamento pueden cometer un error al poner un nombre de un heredero o al escribir un bien. Entonces, hay jurisprudencia porque hay registradores que dicen, yo no toco el contenido del testamento, que lo haga un juez, ¿no? Pero el tribunal registral ha dicho en esos casos que depende, pues, ¿no? Si es un error que se puede acreditar de manera indubitable, con documentos fehacientes, entonces se puede rectificar, ¿no? Si tú puedes adjuntar una partida de nacimiento donde acreditas de manera indubitable el nombre de un heredero, se puede rectificar, ¿no? Pero hay supuestos en donde no hay, a veces me han pedido corregir el nombre de un sobrino, que es un legatario, y me presentan la partida de nacimiento del causante, luego la del hijo, la del partida de matrimonio, después la partida del tío, y uno
uno parece un juez ahí, teniendo que hacer todas las verificaciones, ¿no? Por eso que hay un límite ahí, ¿no? Hasta dónde puedes tú rectificar el contenido de un testamento, ¿no? Eh, entonces, en ese es un tema, como les decía, que hay jurisprudencia en cuanto a las rectificaciones. Bueno, después, otro tema que también se utiliza la jurisprudencia del Tribunal Registral, no como acuerdo, como les digo, ni como precedente, sino como jurisprudencia media reiterada, es el tema de los documentos extranjeros, que sí, pues el Tribunal Registral dice que los documentos extranjeros tienen que ser traducidos, tienen que estar unidos, ojo, el tema el famoso tema de que el documento que viene del extranjero tiene que estar los sellos, o a veces también hasta los cordones, estos tienen que estar una unidad documental, dice, ¿no? Porque si no, podría ser que alguien le introduzca hojas, ¿no? Que no contiene, ¿no? Tiene que haber unidad documental, ¿no? Eso lo ha dicho el Tribunal Registral. Tiene que estar todo traducido, ¿no? ¿Qué otra jurisprudencia existe sobre estos temas de testamentos, de formalidades? Bueno, la que yo he transcrito ahí, que es la que habla de los otorgamientos de testamentos, que ustedes saben de que el artículo 10 del reglamento de sucesiones señala que nosotros solo debemos verificar que el notario nos diga tal persona otorgó su testamento, ¿no? Y está suscrito, ¿no? En cada foja y está en mi libro y qué sé yo. Pero hay registradores que han querido aplicar otras normas y decir, como es un parte, tu notario has debido acreditar la identificación del testador de acuerdo al tema de biométrico, ¿no? Y bueno, esto se ha apelado y el tribunal ha dado la razón al usuario y le ha dicho, no, tu registrador solo debes ver que cumpla con los requisitos del parte resumido, ¿no? El artículo 10, y no entrar al tema de, de que se identificó o no identificó al testador, ¿no? Hay una persona que ha levantado la mano, a ver. Sí, Juan, dime, tú puedes quitar tu audio y hablar, no hay problema. Bueno, me pareció. Eh, Casuística, ¿no? De estos temas, sobre formalidades. Eh, Otro tema que solemos revisar, bueno, en Lima, es también cuando llegan las ampliaciones de testamento como les decía al comienzo, con cláusulas ininteligibles y obviamente fundamentamos en el reglamento y le pedimos que nos las manden manuscritas, ¿no? Mecanografiadas, ¿no? Porque no se entienden, ¿no? Luego hay un caso ahí que es la resolución 069 sobre testamento hológrafo, que es un, un testamento comprobado por un juez de paz, no letrado, ¿no? Y definitivamente Clifford Maldonado ha levantado la mano. A ver, Clifford, te escuchamos. Listo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una consulta respecto, por ejemplo, de lo que se estaba hablando respecto a la inscripción de los testamentos, del otorgamiento del testamento. El artículo 10 señala de que inscribe en mérito al parte notarial. Sin embargo, hemos tenido varios casos en los cuales el notario remitía la integridad del testamento señalando que ese es el parte notarial y que no lo podía resumir porque al fin y al cabo, pues, el parte es la transcripción de cobrante en su archivo notarial. Entonces, consultado en resoluciones de tribunal registral, pues hablan acerca de un parte especial. El detalle está, el tribunal registral, si bien es cierto, interpreta las normas, dicta aspectos que vinculan muchas veces a las instancias registrales en primera instancia. Sin embargo, eh, es factible de que se interprete una norma como es la del 1049 del notariado, en el cual regula cómo se establece o la formalidad del testamento, y decir, sí, este es un parte especial y solamente tiene que constar tales datos. ¿Es en sí eso válido, por decirlo así? Gracias. Excelente tu pregunta.
Pero, a ver, si vemos las cosas de manera sistemática y global, ¿a ti te parecería razonable si interpretamos la palabra parte como, como la transcripción íntegra, ¿no? De una escritura, que una persona que todavía no ha fallecido, en este caso el testador, que te den todo su testamento, estarías yendo contra la norma imperativa que prohíbe que el notario exhiba el contenido de un testamento antes del fallecimiento de la persona? O sea, esa norma prevalece y prima, porque esa norma que está en la ley del notariado dice, el notario no puede exhibir ni manifestar el contenido de un testamento antes del fallecimiento de él, del testador. Entonces, si entenderíamos en el artículo 10 que dice parte como que te manda lo que te ha el testador, su testamento, estarías transgrediendo esa norma imperativa prohibitiva. Sino que hay que entender el artículo 10 cuando dice el parte que contenga que la fecha de otorgamiento, las fojas, el nombre del notario, del testador y de los testigos, con la constancia de su suscripción. Yo sé... No poder averiguar. Perdón, creo que están en desacuerdo con lo que he dicho. Bueno, están gritando. Bueno, entonces, yo creo que si lo ves de manera global o sistemática, esa norma prohibitiva imperativa que dice que no se puede conocer el contenido de un testamento antes del fallecimiento del testador prevalece por sobre este artículo 10 de un reglamentito registral, ¿no? Que se habrá equivocado al poner la palabra aparte, cuando debió decir una comunicación en la cual contiene algunos datos, ¿no? Comunicación de que se ha otorgado un testamento. Porque, y sabes cuál es el fundamento, ¿no? O sea, una persona que hace un testamento, o sea, no quiere que sepan cómo distribuye sus bienes y cómo ha distribuido sus cosas antes de que fallezca, ¿no? Imagínate, generaría un conflicto terrible en su familia, ¿no? Ok, esa es mi opinión. Entonces, y bueno, siguiendo con levantó la mano Diana Torres, a ver, dígame, Doctor, señorita Diana. ¿Sí? buenas noches, les saluda Buenas Diana noches. Torres de la zona 6. Excelente. Que antes de que se me pase la duda y antes de que cambiemos de tema, usted habló hace un ratito sobre los testamentos otorgados en el extranjero y mencionó efectivamente las resoluciones del tribunal que indican, pues, ¿no?, que se le debe pedir al usuario la norma a aplicar si es que no se la consigue una, pues, ¿no? Y algo parecido formulé la pregunta ayer, pero me quedé todavía con más dudas, ¿no? Porque la doctora de ayer decía, pues, ¿no?, de que la norma a aplicar se aplica de oficio. Entonces, el supuesto va, pues, en que uno como registrador ya se pasó 2 horas, 3 horas de repente desde el día buscando qué norma aplicar y no ha dado, pues, con la norma, pese a todos los esfuerzos que uno ha hecho. Le cuento el caso de un testamento otorgado en Suiza que Ya. se presentaba con un documento así sencillito, es más, parecía una certificación de algún registro administrativo, donde te decía el testador y quiénes eran los herederos, nada más, ¿no? Entonces, yo tuve muchas dudas en ese caso, busqué, rebusqué, porque me pasé, sin mentirle, como 3 horas, y uno pues con la carga laboral que tiene, que no solo en provincia, no solo se atiende un solo registro, Claro. entonces ya era demasiado tiempo, un solo título, y le pedí pues al usuario que me acreditara la norma a aplicar en el caso concreto y que adjuntara con la traducción oficial. Ese era el caso porque se otorgaba en Suiza. Entonces el usuario adjuntó, pero es cierto que en las resoluciones del tribunal pues hablan de firma de 2 abogados, ¿no? Pero me surgía la duda de esos abogados, yo cómo sé realmente que son abogados de ese país o que son de la materia, o tendría que pedirles con firma legalizada de repente. Entonces creo que ahí hay un vacío y no sé cómo aplican ustedes en la zona 9, que son pues registros más especializados, pues, ¿no? Esa era mi duda. Justamente lo que yo les decía es que en Lima
la mayoría de los usuarios que iban a hablar con los registradores, a quejarse, qué sé yo, eran los temas de documentos otorgados en el extranjero, porque las interpretaciones son diferentes. Hay registradores que dicen, yo sí conozco los testamentos de Nueva York. Otro dice, no, yo no conozco, preséntame la legislación aplicable porque hay resolución del Tribunal Registral que dice, forma parte del título la normatividad extranjera y su interpretación. Pero ahí vienen, hasta ahí todos estamos de acuerdo. El que no conozca pide eso. La pregunta es, ¿cómo acreditas eso? Hay desde lo que dicen una copia simple del código, otros dicen una copia legalizada, otros dicen, no, un informe del consulado de ese país acá en el Perú, otros dicen, no, un informe del consulado peruano allá en ese país, otros dicen, no, el informe de 2 abogados de ese país. Entonces, ahí vienen ya las diferentes posiciones. Lo que el Tribunal Registral dice de informe de 2 abogados no es, lo dice como una opción para acreditar. Yo lo que les he manifestado es que ¿realmente ustedes piensan que yo leyendo 8 o 10 artículos de un Código Civil se podría decir que ya conozco la normatividad extranjera y puedo decir, sí, han cumplido con la legislación extranjera? Es más, yo podría decir, y ya han interpretado cómo es la legislación extranjera. Si ya les he dicho que ustedes nomás para ver un acto de sucesión intestada del Perú aplican sin darse cuenta Código Civil, Ley de Notariado, y del Código Civil aplican acto jurídico, aplican sucesiones, aplican un poco el Código Procesal Civil, aplican reglamento registral. ¿Y qué? ¿Y ustedes creen que en otros países no es igual? También hay diversos conjuntos normativos que convergen a una institución. Entonces, uno podría decir que esa institución se ha cumplido con toda la normatividad. ¿Cómo ustedes pueden decir, ustedes podrían firmar y decir, este acto a cumplir es válido, es legal en la forma y en el fondo, de acuerdo a la normatividad de su país? ¿Cómo poder estar ustedes seguros de eso? Del Perú sí estoy seguro que pueden decirlo, pero de otro país, y lo peor de todo es que cómo tener la certeza y qué pedir, ¿no? Pedir 2 informes de 2 abogados, eso debe ser carísimo, tramitarlo y conseguirlo, si es que se puede conseguir, ¿no? Entonces yo también pienso que no sé por qué me parece que estos procedimientos registrales, que son procedimientos administrativos especiales. ¿Con el enchufe o sin enchufe? ¿Con el enchufe o sin enchufe? Yo pienso que estos procedimientos administrativos especiales, como son nuestros procedimientos registrales, no tienen esa naturaleza para hacer ese tipo de verificaciones o comprobaciones, que sí lo podrían hacer en un exequatur, que es un reconocimiento de sentencias del extranjero, en donde sí te piden todas estas formalidades. Y yo creo que el Código Civil estaba pensado, cuando habla de legislación aplicable, habla de juez competente, está pensado para esos temas, y no creo que para estos temas de procedimientos registrales. Disculpe, ¿quiere hablar la señorita Aurora Aguilar? Sí. ¿Sí o no? No, buenas tardes. Ya. Ya. Entonces, eso yo se lo dejo porque, por ejemplo, mis compañeros que trabajan en personas jurídicas, en sociedades, y cuando escriben sucursales de personas jurídicas, ellos me dicen que ellos no ven legislación que si cumple con la legislación del extranjero, solo ven formalidades extrínsecas, o sea, temas muy, muy, muy así de apostillas, nada más. Ellos no se meten a ver si cumple con la legislación interna, de fondo, ¿no? Tal vez nosotros, no sé por qué, nos hemos metido a ver temas de fondo, como diciendo, tenemos que conocer la normativa de ese país, ¿no? Y tal vez es algo demasiado oneroso, ¿no? Bueno, no sé qué opinan ustedes, ¿no?
Tal vez lo que estoy diciendo no es razonable. ¿Qué opinan ustedes? Tengo que dormir, tengo sueño, tengo que A hacer. ver, Diana Torres, dígame. Después Sí, Marco Astorga. sí, doctor, lo estaba escuchando y efectivamente es muy cierto lo que usted menciona. Yo también considero que esa parte del código está pensado para los procesos judiciales, ¿no es cierto? Pero también es importante, por ejemplo, conocer lo que usted menciona que pasa en el registro de personas jurídicas, que es un poco más completo, porque tampoco es perfecto en cuanto a poderes del extranjero de personas jurídicas. No tiene algunos requisitos más específicos. Pero en el tema, por ejemplo, en este caso de este testamento en Suiza, era una certificación. Entonces yo no tenía, y hasta ahorita no tengo idea, de si en Suiza era la única forma de que otorgaban testamentos, porque vino la usuaria a conversar y me dijo, y me aseguraba y me perjuraba la señora que así se otorgaba en Suiza, que ellos iban ante un registro administrativo, lo otorgaban y todo el tenor se quedaba ahí dentro y que lo único que le entregaban era eso. Entonces, pero también cómo saber si eso Claro. es realmente así o no. Y eso solamente hablando de formalidad, sin meterme a examinar pues cómo se otorgó, si era heredera forzosa, no era heredera forzosa y cosas por el estilo, ¿no? Pero también me ponía en el supuesto del usuario, ¿qué va a hacer para conseguir el informe de los dos abogados o de quien corresponda? Porque tampoco es muy claro. Como usted lo mencionó, el tribunal da opciones de acreditación, ¿no es cierto? Pero yo no encontré ninguna otra más para decirle a la señora, pues que tampoco podía escribir el título porque no tenía la certeza de que efectivamente era un documento otorgado con la legislación del país, ¿no? Claro, y yo le cuento que en Lima hemos buscado que vengan personas, profesores, ¿no? Entre comillas, de Derecho Internacional Privado a ayudar, a darnos luces. De verdad que nos confundían más y sabían menos de lo que nosotros sabíamos de estos temas y eran profesores de Derecho Internacional Privado. No tenían ni una idea de lo que le hablábamos, o sea que nunca nos han podido aclarar los temas, más bien nos han confundido más. Profesores que venían de la UPC, de la PUC, no sé qué, de verdad que no entendían nuestro tema complejo de cómo poder verificar una validez o una legalidad de un documento, pero de acuerdo a normas de otro país, ¿no? Dentro de un procedimiento registral, que es un procedimiento administrativo especial, ¿no? En fin, por eso que es bueno compartir ustedes en sus canales, cómo lo... a ver, Marco, dime, Marco Astorga, te escucho. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Les saluda Marco Astorga de la zona registral 12. La intervención es más para dar dos contingencias, doctor. La primera, que ante todos los inconvenientes, los percances que se vienen dando por esto de la calificación de los documentos extranjeros, ¿no sería también pertinente que haya un pronunciamiento de la DTR a efectos de dar alguna directiva, algunos lineamientos que complementen la calificación, que ayuden a la calificación? No, obviamente que no de todos los países, pero sí de los más recurrentes, para que así, de alguna manera, nosotros podamos cumplir con los plazos que se dan en este procedimiento administrativo especial. Entonces, de alguna manera, esto complementa la calificación y vamos a tener mayor eficiencia, ¿no? En la calificación de los títulos presentados, ¿no? Eso con respecto al primer punto, como un comentario. Ahora, con respecto al parte especial para la inscripción del otorgamiento de testamento, no, si bien es cierto, el artículo 10 del reglamento señala ciertos requisitos que los menciona de manera escueta, de manera somera, también existe, a mi parecer, un requisito que, si bien no se señala en ese artículo 10, se señala en el artículo 5, que habla acerca de la competencia de la zona registral o de la oficina registral, no a efectos de inscribir ese otorgamiento. ¿Por qué? Porque lo señala ese artículo que el testamento se otorga en el domicilio del testador, ¿sí? Pero si nosotros verificamos el artículo 10, señalar el domicilio del otorgante no es requisito en el parte especial, ¿no?
Entonces, a mí particularmente sí me ha tocado que nos presentan un parte especial, como nosotros no verificamos el domicilio al momento de que nos solicitan la ampliación, ya señalan el domicilio en otra ciudad, ¿no? Si bien es cierto, ya hubo una modificación, ya hubo un pronunciamiento de que no afectaría en nada la inscripción, pero considero yo que a efectos de dar cumplimiento al artículo 5 del reglamento, debería ser un requisito indispensable dentro del parte especial señalar el domicilio del testador, ¿no? Por un tema de verificar la competencia de la oficina registral, ¿no? Bueno, esas dos contingencias, doctor, y espero que les pueda aportar en algo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el tema de la calificación registral de los documentos otorgados en el extranjero, es más, no hemos hablado que incluso hay convenios internacionales, ¿no? De derecho internacional privado. Usted sabe que hay unos convenios internacionales de derecho internacional privado de la OEA, son como 7, y hay uno de ellos que regula mandatos y poderes, y tiene una regulación de los mandatos y poderes. Por ejemplo, los partes, los poderes que disponen bienes que vienen de Estados Unidos, ustedes saben que en Estados Unidos el notariado no es latino, entonces no son escrituras públicas, son documentos privados con firma legalizadas por notarios, y a veces en esos poderes se dispone de bienes. Entonces, en esos casos, hay registradores en Lima que tachan ese poder porque dicen cómo voy a, nuestra norma dice que ese por escritura pública bajo sanción de nulidad, ¿no? Entonces, le aplican a ese artículo del Código Civil a estos poderes por documentos privados con firma legalizada que vienen de Estados Unidos. ¿Pero qué le vas a decir en Estados Unidos si no hay escritura pública? Entonces, pero para que vean que hay esas interpretaciones también. Bueno, entonces ya me queda 4 minutos, algunas, preguntas, no sé, una última pregunta, a ver, otra persona, ya para retirarnos, porque me dicen que ya la otra expositora está en sala. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, ya para darles unos 5 minutos de break. Veo que no hay preguntas. Ok, entonces, bueno, muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Espero verlos en otra oportunidad, ya sea virtual o presencialmente, en Lima o en las zonales donde ustedes trabajan. Y muchas gracias nuevamente y hasta otra oportunidad.